La facilidad con la que nos pueden espiar es tan fácil que toda nuestra vida puede cambiar con un simple clic o una simple pérdida de móvil. Hoy les traigo un Lockit, o en español, identidad desbloqueada. La historia comienza mostrándonos la vida ajetreada de una joven en sus 20, llamada Nami, desde que se levanta hasta que sale al trabajo y se reúne con sus amigas, entre otras cosas. Luego de estar de fiesta, ella se queda dormida en el autobús y cuando se baja a las apuradas, no se percata que se cayó su móvil, pero sí otra persona. Al siguiente día, vemos a un joven que postea un platillo y dice estar en Tailandia. A los minutos, comienza a sonar un móvil que resulta ser el de Nami. Su mejor amiga la llama para preguntarle cómo está, pero descubre que otra persona tiene el móvil. Misteriosamente, el joven no le habla con su voz, pero la amiga no lo sospecha. Mientras la muchacha entra a la casa de Nami, el joven toma notas de lo que ve en el móvil. Luego de buscarla por varios lugares, Eun-Woo no encuentra a su amiga, pero tranquilos que Nami está debajo de la mesa. Ella no sabe cómo llegó ni por qué durmió allí. Al rato, se percata que no tiene su móvil. Por esta razón, se comunica con el joven que continuaba buscando información y estaba tratando de desbloquear el móvil. Nami le agradece por encontrarlo y le pide que se encuentren para recuperarlo. En otra parte de la ciudad, el detective Jiman encuentra pistas de varios cadáveres en el bosque. Para su mala suerte, hay indicios de que su hijo estuvo relacionado con uno de estos, aunque no lo puede creer. Debo remarcar Que hace 7 años no tiene contacto con su hijo. por la tarde Nami, que ayuda a su padre en el café, recibe una llamada. La persona que encontró el móvil le comenta que se le cayó y que lo llevó a reparar. Por esta razón Nami se acerca al lugar donde la atiende el muchacho que encontró el móvil, pero ella no lo sabe, y lo que menos sabe es que está dándole acceso a su móvil mientras este sujeto repara la pantalla, clona el teléfono y se lo da sin ningún rasguño. Desde aquí comienza a espiar todo lo que Nami hace con su móvil, pero se anima más ya que se aparece en el café pidiendo un jugo de ciruela. Cuando el padre de Nami llega al lugar, su hija le menciona que alguien pidió el jugo de ciruela, lo que le da mala espina, pero Nami no le hace caso. Mientras tanto, el detective visita a su ex esposa y revisa el móvil, percatándose que ella está en contacto con su hijo. Más tarde, Nami se va a dormir y el sujeto comienza a investigar sus perfiles y para la mañana siguiente cierra todo y activa la alarma. Al siguiente día, Nami viaja hasta su trabajo. Ella es empleada de un emprendimiento de jaleas y es muy querida por su jefa, tanto que le promete que estará a cargo de la nueva campaña que realizarán y que le dará un aumento por su compromiso con la empresa. Por su lado, el detective habla con su ex, pero ella niega a comunicarse con su hijo. Por la tarde, el sujeto que llamaré Hong-Yang se hace pasar por un vendedor de CD y pacta una venta con Nami. En otra parte, el compañero de Jiman le muestra información de la víctima que encontraron en el bosque y esto lo hace llegar a una dirección que Jiman visita solo. Aquí encuentra ciruelas y está a punto de encontrarse con su hijo, pero este se percata que un hilo rojo que dejó sobre la puerta está en el suelo. Mientras él vigila a la persona que está dentro, vemos a Jiman revisar una valija y encontrar muchos celulares, notas e inclusive un papel con todo lo que hace una tal Nami. Por un par de fotos que Hong-Yang le envía al detective, logra despistarlo y darle el tiempo necesario para retirar toda la evidencia del lugar. Al rato, Hong-Yang se vuelve a aparecer en la tienda y pide el jugo de ciruela, le vende el CD a Nami y hasta unas entradas. Antes de dejar el lugar, le entrega su tarjeta. Ella no sospecha de este hombre, pero su padre sabe que es muy sospechoso que haya tantas coincidencias con él, pero lo único que provoca es que su hija se enoje. Al rato, Nami, nerviosa porque su padre le comentó que no debería estar sola, toma su navaja cuando alguien quiere entrar a su casa, pero tranquilos, que resulta ser Eun-Woo. Ella está allí porque lo arruinó todo, y terminan hablando de Hong-Yang. Ella piensa que le gusta a Nami, mientras las amigas buscan información de este sujeto que dice trabajar en la misma agencia que una de sus amigas. Hong-Yang, haciéndose pasar por Nami, logra obtener acceso al móvil del padre de la muchacha, luego de que el señor entra un link. Por su lado, Jiman se reúne con la madre de la víctima del bosque. Aquí descubre el modus operandi de Hong-Yang. Resulta que él toma el móvil de las víctimas, hace pasar que se le cae, lo manda a reparar para luego clonarlo sin que nadie se entere, ya que esto le pasó a la muchacha asesinada 2 meses antes de desaparecer. Volviendo con el padre de Nami, él recibe una caja que resulta ser una trampa de Hong-Yang. Mientras el sujeto ata al señor, ella lo sigue en
Instagram. Nuevamente, en el bosque, lo peor sucede. Encuentran 7 cadáveres más. Al día siguiente, Nami sufre una gran catástrofe que la hace pensar que la hackearon, ya que supuestamente reveló la forma en la que su jefa la hizo trabajar gratis y varios detalles importantes para el próximo evento. Esto genera reembolsos y que la jefa, sin dudarlo, la eche. Este gran problema fue generado por Hun-Yang, pero Nami no lo sabe, así que trata de hablar con la policía, pero por falta de información recae en el sujeto que dice ser un asesor digital. Hun-Yang acepta reunirse con Nami mientras tiene amarrado al padre de Nami. Al rato las amigas, junto al sujeto, conversan sobre el presunto hackeo. Él les explica lo básico, pero con muchos términos técnicos que confunden a las chicas, pero como dijo la policía es una tarea difícil y él le pide que le dé más tiempo. Hun-Yang se va sin antes poner a Nami en contra de su amiga, mencionándole que posiblemente el hacker sea una persona que está cerca suyo. Es así como logra que las chicas se separen. Por su lado, el detective se entera que posiblemente hayan encontrado rastros de sus hijos en el lugar. Su compañero, cansado de investigar sin obtener respuestas, lo lleva hasta la tienda de reparación que tenía Hun-Yang, pero desgraciadamente no lo encuentran allí, aunque sí dan con papeles con varios nombres de posibles víctimas. Por su lado, Nami, deprimida porque perdió a su única amiga, tira el móvil y comprende que todo comenzó después de que perdió su móvil. Es así como llega al lugar con la policía, pero se topa con el detective, y aquí parece que la historia está por resolverse, ya que las personas que buscan a Hun-Yang se encuentran e idean un plan. Nami, que quiere que él pague por arruinar su vida, decide engañar al sujeto para que vaya a su casa, pero lo único que provoca es que Hun-Yang se percate que era una trampa y se escape. Por cierto, Shiman ve el rostro de este muchacho, pero no es el de su hijo. Al rato los tres se reúnen para planear qué harán. Nami le promete que estará en contacto con un nuevo móvil. Mientras ella busca este teléfono, los detectives se enteran que la policía ya sabe de la relación que posiblemente tenga el hijo de Shiman con los casos. Por lo mismo, le ordenan que regresen a la estación. Desafortunadamente deben separarse y Nami decide quedarse en la casa de su padre. Antes de despedirse, les comenta que les escribirá y le muestra una nota que más adelante sabremos qué dice. A partir de este momento, la tensión se apodera de todo, ya que Nami descubre que el sujeto sabe que cambió de móvil, que su padre no está en la casa, es más, que con el móvil que está usando también la puede espiar. Abrumada por la llamada, sale de la habitación y escucha la grabación de cuando ellos hablaban del sujeto extraño, y luego de caminar por unos minutos se topa con el acosador. Por su lado, el detective se entera que el cuerpo de su hijo fue encontrado en el bosque. En la casa de Nami, ella es obligada a enviar un mensaje a los detectives para así liberar a su padre, pero lo que no pensaba es que su padre estaría allí y ahogándose en el baño. Hun-Yang la deja entrar al baño, pero amenaza con cortarle el cuello a su padre, así que ella suelta el fierro que había tomado y es obligada a atarse las piernas. Hun-Yang la despoja de su navaja y le comenta que soltará a cualquiera de los dos si reciben un mensaje de algún amigo. Nami, desesperada, quiere salvar a su padre y le promete hacer cualquier cosa, pero sin saberlo, estas últimas palabras los condenan a morir ahogados. Hun-Yang, sin querer, se topa con el papel que Nami le mostró a los detectives y allí lee que ella no enviaría ningún mensaje, solo los llamaría. Es por este motivo que se pone en alerta, pero no puede hacer nada. Los detectives lo rodean y mientras Shiman lo golpea para saber dónde está su hijo, Nami ve a su padre inconsciente. Hun-Yang desafía al detective a disparar, pero Shiman no puede hacerlo. Pero tranquilos que Nami, hiper enojada, toma un arma y le dispara en el pecho. Luego de disparar, su padre le habla y ellos son retirados del lugar ante la mirada de todos los vecinos. La historia finaliza con el caso de Hun-Yang saliendo en las noticias y con varias personas hablando de Kirke, la identidad oculta de Nami. Por último, vemos a alguien tratando de tomarle una foto a Nami, quien mira con mucho nerviosismo a la cámara. Ha sido una interesante, muy tensionante y atrapante historia. Nos hace reflexionar un poquito mucho sobre el acceso que le damos a nuestros móviles y cómo a partir de unos simples pasos podemos ser chantajeados, rastreados y muchas otras cosas más. Por eso siempre tengan cuidado y nunca abran links sospechosos. En fin, sin más nada que decirle, les recuerdo que se pasen por mis otros canales. Sin más nada que decirle, me despido.